Buenas tardes, soy Pablo Castelo, soy arquitecto técnico, tengo ciertos conocimientos de lo que es el tema de lo que es una planimetría y de lo que es ejecución de obras, y pues me encargo de que haga un estudio normativo que analicemos un poco el proyecto. De entrada diré que hemos tenido acceso solamente al proyecto básico de la licitación que se titula Proyecto Básico de Restauración de Plaza de Toros de Villena. No hemos tenido acceso a la planimetría correspondiente a este proyecto básico, ni tampoco sabe si hay un modificado posterior y del proyecto de ejecución. Pero con el proyecto básico por lo menos nos da una idea de lo que hay. En la página 8 del proyecto, y voy a ir eliminando de páginas de abajo, creo que no viene a caso, noticia, lo digo como presentación del proyecto. Dice, lo que dice el arquitecto, el edificio se ha deteriorado velozmente en los últimos años, acelerándose el proceso particularmente desde el 2005, en el que se produjo el desplome de parte del graderío y un gran paño de fachada perteneciente a la zona más elevada. Dice, ante la imposibilidad de recuperación de la mayoría de las bóvedas, pilastras y arcadas, delimitadoras del primer anillo de circunvalación, de circulación, nos vemos obligados a plantear solo la conservación de 3 bóvedas que se hallan en mejor estado. El arquitecto hace hincapié en todo ese proyecto y dice que el programa de necesidades que recibe del muy ilustre ayuntamiento se sintetiza en, lo cual quiere decir que el proyecto, una vez analizado, pues es muy interesante, el proyecto está muy bien y que algunas carencias, pero que las necesidades que ha planteado el ilustre proyecto, por lo tanto se queda prever, es verdad que los defectos que puedan existir son como falta de un criterio bueno a la hora de presentación. El proyecto lo divide en varios sectores, en cuanto a la construcción, de la pirámide, en la cual marca 4 niveles, el nivel 0, planta baja, con distribuidor, acceso a localidades elevadas, cafetería externa y aseos. La primera planta ciber, la segunda planta acceso a la plaza y oficina de información y turismo, y la tercera planta dirección. En la plaza marca un nivel 0 y un nivel 1, el nivel 0 pues en la parte baja donde están todos los accesos, los vestíbulos, las comunicaciones, los toriles, toda una serie de descripción de todas las dependencias. No aparece por ahí, no he visto ninguna referencia a atención inmediata sanitaria en cuanto a una acogida para los toros y demás, no he visto documentación al respecto, no sé si existe, ni existe eso que está típico en las plazas, que es una capilla que los toreros son muy, no me desmarían, pero como son muy devotos y suelen hacer ese tipo de actuaciones antes de entrar en una comida. Y el nivel 1, que es el graderío con 3.844 localidades. La pirámide, en el cuadro de superficies útiles, nos dice que tiene un total, es decir, el total de 807 metros con 70 centímetros cuadrados, divididos, como ya digo, en las 4 plantas, y una superficie construida de 993,08. En la plaza, en el anillo inferior, la superficie útil es de 2.720,43 y la construida en 2.951,76. De todas maneras, si queréis un apunte, esto también es muy raro ponerlo, no o dar una copia de todos esos números. Sin embargo, por una cosa muy curiosa, que en el anillo superior nos dice que la superficie útil es de 2.697,11 y la superficie construida de 5.383,70. El presupuesto total de la obra lo tenemos cifrado en 15 millones de pesetas, 15 millones de euros. 15 millones de euros que, distribuido en el presupuesto de la pirámide, que supone 1.560.000 euros, más el 6% de beneficio industrial, más 13% de gastos generales, más 16% de IVA, le mete en 2.153.000 euros. El presupuesto de la plaza, de 8.093.000, más el 6% de beneficio industrial, 13% de gastos generales y 16% de IVA, se sube a 11.173.000. Y el proyecto de urbanización exterior del espacio que queda sin construir dentro de la parcela municipal, de 1.212.000 euros, más el beneficio industrial, gasto general y IVA, se pasa a 1.673.000 euros. Total, eso nos hace un coste de 15 millones de euros, que más o menos equivale
a 2.500 millones de las antiguas pesetas. Dentro de esta proporción tenéis una relación de todos los costes y la proporción de una y de otra, pues nos encontramos con que en el edificio de la pirámide el precio de construcción nos sale a 2.168,43 euros. Y el de la Plaza de Torre, en función de ese sobreexceso de superficie construida, saldría a 1.340 euros. Y si consideramos la superficie que deberá de ser construida, 1.900 euros. Si el módulo de VPO en Villena suele estar, creo que sobre 1.300 euros de venta, resulta un poquitito raro que el precio de coste ya en la pirámide sea de 2.168 euros, cuando en una construcción de edificación de viviendas con todas las instalaciones que lleva y demás, pues sea, no voy a decir la mitad, pero casi la mitad, el precio de venta, un 70%, del 60% del precio de la construcción que tenemos aquí. Luego tenemos una proporción que es lo del aparcamiento. El arquitecto deja constancia de que el sótano será destinado a aparcamiento para uso en actividades de actividades de espectáculo y para otros usos del vecindario. Nos hablan de que el coste del proyecto del aparcamiento son de 5 millones de euros y si la previsión es de 220 plazas aproximadamente, resulta que sale a 22.727 euros el precio de coste de la plaza, es decir, 3.727.000. Es una barbaridad porque todos sabemos que el precio de construcción y el precio de venta de plazas de aparcamiento para que Viena es bastante inferior a todo esto. La amortización de esos 5 millones de euros por 220 plazas, pues no se tendrían que estar ocupadas las 24 horas del día todas y durante del orden de 40 años para que saliera un coste aproximado. Con todo esto llegamos a la conclusión, y hecho la división, que aparte del coste del aparcamiento, del coste de la plaza, aparte del coste de honorarios, que no está incluido en los 15 millones de euros, aparte de los costes financieros, a cada ciudadano de Villena, incluidos los jubilados, los del paro, los recién nacidos y los mileuristas, nos correspondería un corraleo del orden de 400 euros por persona para paliar el coste de esta plaza de Torre. En esta época que estamos de crisis, no criticamos la obra, ni mucho menos, porque es la obra de mayor envergadura que se ha ejecutado en Villena, pero posiblemente no sea el momento más adecuado para haber llevado a la práctica esta macro ejecución de esta rehabilitación. Pero los números que tenemos por aquí y la conclusión que sacamos.